Hola, bienvenidos a Ángulos y Triángulos. Este es el primer tema de esta semana, en donde el segundo tema va a ser trigonometría. Aquí vamos a definir el ángulo y vamos a hablar sobre los triángulos, rectángulos y no rectángulos. Pero antes de eso, tengo una pregunta. ¿Por qué el Sol y la Luna se ven del mismo tamaño? ¿Se han fijado que el Sol y la Luna se ven aproximadamente del mismo tamaño? Bueno, en realidad no lo son. El Sol es muchísimo más grande que la Luna. De hecho, el Sol es muchísimo más grande que la Tierra y la Tierra más grande que la Luna. Sin embargo, si nosotros observamos a la Luna y al Sol desde la Tierra, resulta que el Sol está muchísimo más grande, pero muchísimo más lejos que la Luna, de tal manera que el ángulo que subtiende cada uno de los dos astros, en el caso de la Luna y el Sol, es el mismo. Y esto nos da la importancia de hablar de ángulos. La definición de un ángulo, utilizamos el círculo, en donde el círculo tiene una propiedad muy interesante. Si nosotros tenemos un ángulo, una apertura determinada, ¿no?, que sería un ángulo, resulta que la relación de la longitud de arco del círculo que subtiende ese ángulo sobre el radio de ese círculo se mantiene constante. Entonces, si yo tengo dos círculos concéntricos y tengo el mismo ángulo, digamos beta en este caso, resulta que la relación longitud de arco S1 sobre R1, eso se mantiene constante para cualquier círculo concéntrico. Entonces, es esto lo que definimos como ángulo. Es una buena manera de definir un ángulo porque se mantiene constante para una apertura en un círculo. Entonces, la definición de ángulo es que el ángulo es igual a la longitud de arco sobre el radio en un círculo. Y bueno, sabemos que si la definición está dada por medio de una longitud de arco sobre el radio, podemos tomar esto como base para hablar de la dimensión de un ángulo. Entonces, la dimensión de un ángulo será la dimensión de la longitud de arco sobre la dimensión del radio. Y si hacemos esto, pues dividimos longitud sobre longitud, nos queda 1. Esto significa que el ángulo no tiene dimensiones. Sin embargo, el ángulo sí tiene unidad. Si yo hablo de que en un círculo la longitud de arco es exactamente igual a el radio, eso nos daría un 1, la unidad de un ángulo, y a esto le llamamos radianes. Entonces, el radián es el ángulo que subtiende una longitud de arco igual al radio. Eso es lo que es un radián. Cuando hablamos de triángulos, en este caso de triángulo rectángulo, tenemos relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Hay que recordar siempre que los ángulos del triángulo tienen que sumar 180 grados, por ejemplo. En este caso, si es un triángulo rectángulo, bueno, el que tiene el símbolo de recto es el ángulo de 90 grados, el que está entre A y B en este caso. Y los otros dos ángulos sumarán 90 grados porque la suma tiene que ser 180 grados. Hay relaciones entre los lados y los ángulos por las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería A sobre C. El coseno de teta sería el cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso sería B sobre C. Y la tangente de teta sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en este caso A sobre B. Estas relaciones son importantes para la solución de triángulos rectángulos. Hay una relación además entre los lados que se le conoce como el teorema de Pitágoras. En este caso, la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sin embargo, si tenemos un triángulo más general que no sea rectángulo, pues también tenemos que saber resolverlo. Aquí la misma historia. Los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Eso es algo básico que tenemos que saber. También tenemos que saber algunas relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo no rectángulo. Por ejemplo, la ley de senos. La ley de senos nos dice que un lado sobre el seno del ángulo opuesto se mantiene constante en un triángulo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el lado A sobre el seno del ángulo opuesto, en este caso del ángulo alfa, sería A sobre el seno de alfa es igual a
b sobre el seno de beta. Es decir, se mantiene constante significa que se mantiene igual a los otros lados divididos entre el seno de los ángulos opuestos. Y también sería igual a c sobre el seno de gamma, ya que gamma es el ángulo opuesto a c. También tenemos la ley de cosenos, en donde esta ley de cosenos es digamos, una generalización del teorema de Pitágoras. Porque si nosotros tomamos c, un lado cualquiera, sería ese lado cualquiera, por ejemplo, c cuadrada es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, esto sería a cuadrada más b cuadrada, menos 2 veces el producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto. Con esta relación, con esta ley, podemos tener tres ecuaciones. Es decir, yo puedo hablar de a cuadrada. A cuadrada tendría que ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, es decir, b cuadrada más c cuadrada, menos el doble producto de los otros dos lados, b por c, menos 2bc, por el coseno del ángulo opuesto a, y en este caso es el ángulo alfa. Es decir, me queda la ecuación a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de alfa. Y lo mismo podemos hacer con b. Entonces esta sería la ley de cosenos. La ley de senos y la ley de cosenos nos ayudan entonces a resolver triángulos no rectángulos. Bueno, con esto terminamos la primera parte del tema de esta semana y los invito a ver el siguiente video.